Por eso yo quería empezar precisamente con una historia en la que cuenta que un hombre estaba en el filo de su parcela, de su tierra, de su terreno, un hombre más o menos de unos 90 años, ya con sus manos envejecidas por el tiempo, por el trajinar de la vida en su cuerpo, pero estaba cavando un agujero bastante profundo, de 1 metro más o menos, para su edad era un esfuerzo grande. Y mientras hacía ese agujero en la parcela de su terreno, se acercó uno de sus nietos, y el nieto, muy desconcertado, preguntó a su abuelo: abuelito, ¿qué estás haciendo? Y el abuelo pues le contestó y le dijo: estoy sembrando un aguacate, un árbol de aguacate. Y el nietecito, más o menos de unos 12 años, con conciencia del tiempo, con conciencia de ya conocimientos, un poco de jardinería, le dice: abuelito, pero ¿sí sabes cuánto se demora en crecer un árbol de aguacate? Y el abuelito dice: más o menos unos 5 años. Y el nieto le volvió a decir: pero no solo 5 se demora en crecer el árbol, sino que dará frutos tal vez en 3. 8 años, abuelito, yo te quiero mucho, pero ¿será que tú comerás de este árbol de aguacates? Y el abuelito le regresó a ver al nieto con una sonrisa, como lo hacen los abuelitos que quieren a sus nietos, y le dijo: es que yo comí del árbol que sembró mi abuelo. Miren, hermanos queridos, hoy estamos viviendo y participando de esta bendita corriente de gracia que es la renovación carismática. El tema que vamos a abordar es precisamente la espiritualidad o la verdadera espiritualidad de la renovación. Y a través de esta historia solo evocamos que nosotros estamos viviendo lo que otros sembraron, lo que tal vez esta primera generación de la renovación carismática sembró en nuestra vida, y que tal vez esta primera generación de la renovación carismática que dejó bases sentadas, hoy tal vez una segunda generación, que tal vez puedo ser yo, está sirviéndose de aquella primera guardia, de aquellos primeros que vivieron y participaron de la experiencia de renovación carismática. En el 2014, cuando fue el ECLA en Panamá, tuve la gracia y la oportunidad de conocer a aquellos primeros jóvenes que estuvieron en Pittsburgh, en Pensilvania, cuando se suscitó esta corriente de gracia que fue la renovación carismática. Ellos se reunieron no para hacer grupos de oración, ellos no se reunieron para hacer una comunidad, ni mucho menos para aprender la Biblia. Lo que ellos se reunieron fue para orar de tal manera y tan fuertemente que esa oración poderosa derramó el Espíritu Santo en aquellos jóvenes universitarios, y que luego ellos se dieron cuenta de que esa experiencia no podía quedar en ellos, sino que tenían que extender esta experiencia a muchas personas. Se reunieron luego de 8 días, luego de 15 días, luego de 3 semanas, un mes, y esta corriente de gracia que se desbordó durante el tiempo fue creciendo y se fueron transformando en grupos apostólicos, en comunidades de oración que alababan, bendecían y glorificaban a Dios de una manera extraordinaria, donde se empezaron a dar frutos maravillosos, frutos de experiencia en milagros, en sanación, en liberación, en palabra de ciencia. Y estos frutos que el Papa, en ese entonces, Juan Pablo I, sin saber o sin conocer qué es lo que estaba sucediendo, ordenó al cardenal Swans, un cardenal canadiense, para que sea el primer asesor de la renovación carismática allá en el año de 1970. Esta experiencia y esta corriente de gracia que evocamos hace 55 años en el mundo, por eso la renovación carismática hoy
tiene 55 años viviendo un permanente Pentecostés donde se actualiza la gracia, la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy nos servimos precisamente y nos alentamos y nos agraciamos de lo que estos hermanos vivieron por primera vez. Yo siempre le doy las gracias al Señor de que en el año 1970 la renovación carismática llegó acá, al Ecuador, a Quito, a la carita de Dios. ¿Dónde estaría usted en 1970? A ver, acuérdese, hermanos. Y algunos dicen, ni nacía. Y claro, no nacía ni en el espíritu. Peor van a ser, no nacía ni en la carne, peor en el espíritu. Es en 1970 donde la renovación carismática llegó por primera vez al Ecuador, acá a Quito. Fue asesorado por nuestro querido padre Francisco Ramos, el padre Ramitos, un gran santo de nuestra época. Pero hablando un poco de esta historia de la renovación, porque es importante conocer nuestra historia, ya que no nos va a permitir proyectarnos en el aquí y en el ahora, y si no conocemos nuestra historia, mucho menos vamos a proyectarnos hacia el futuro, porque hoy la renovación carismática está muy amenazada, porque está perdiendo su carisma o su identidad. ¿Y quién la está haciendo perder? No el Espíritu Santo. Quien está haciendo perder la identidad y el carisma somos nosotros, que hemos confundido, hemos mezclado y hemos de alguna manera hecho obscura la idea de lo que nace a través del Espíritu Santo de Dios. Miren, en 1800, la beata Elena Guerra, que fue una mística de ese tiempo, habló con el Papa de aquel entonces para que dedique en el año de 1900, o sea, el siglo XIX, un año dedicado al Espíritu Santo. Y a partir de este año de 1900, con todo lo que vino acompañado de la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, hechos catastróficos que pasaron en ese siglo, incluso si ustedes recuerdan en 1920, bueno, no recuerdan algunos sí tienen cara de recordar en ese año 1920, hubo la famosa epidemia o la pandemia de la gripe española que diezmó a una gran cantidad de gente en Europa. Hoy, en el año 2020, cuando apareció esta pandemia del coronavirus, nosotros nos espantamos. Sin embargo, la humanidad entera ha vivido historias e historias de guerras, de conflictos, de enfermedades, de dolores, donde la iglesia ha prevalecido y donde a través de la gracia del Espíritu Santo la iglesia se ha ido renovando con su espíritu en las diferentes manifestaciones dadas a los laicos. El Papa Juan XXIII, en esta primera iluminación, un papa que pensaron muchos que era un papa de transición, él promulgó en ese tiempo al colegio cardenalicio del apostolado en Roma para que se abran las puertas de la iglesia y entren los aires del Espíritu Santo a renovarla. Y ahí es cuando propone este famoso y conocido Concilio Vaticano II, y donde se empiezan a nacer ciertas manifestaciones que hoy en la iglesia las conocemos como movimientos apostólicos. Aquellos movimientos que hoy llamamos como, por ejemplo, el mismo Juan XXIII, los neocatecumenales, Emaús, lazos marianos, ¿qué más hay? Los mismos, se me van los nombres, bueno, de Shostan, y así, algunos movimientos que se dan, pero en el año precisamente donde nace la renovación, no como un movimiento de la iglesia, sino como la iglesia en movimiento, da a notar y a relucir que es una gracia bendita de Dios. Esa identidad nos hace repetir hoy algo profundo para nosotros. ¿Para qué o para quiénes o para qué está llamada la renovación carismática? A ver, ¿alguien me puede decir, por favor, usted qué cree? ¿Para qué
está llamada a la renovación? ¿Cuál es su llamado de la renovación carismática? ¿Para qué? ¿Para qué se inventó? ¿Para qué Dios se inventó la renovación carismática? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Qué piensa? ¿Cuál es el llamado que tiene la renovación carismática en la iglesia? A ver. De ayudar a todos los hermanos para que ellos también reciban el Espíritu Santo. Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se nos ocurre? A ver. La renovación carismática está llamada a evangelizar a todo cristiano para vivir un continuo Pentecostés. Ya, muy bien. ¿Alguien más nos quiere apoyar? Es una invitación a todos a regresar al cenáculo para que unidos en la contemplación del ministerio eucarístico podamos interceder por la unidad. Ya, bueno, hemos compartido lo que pensamos que es la renovación carismática, pero en realidad, ¿a qué estamos llamados todos los que pertenecemos a esta corriente de gracia? Y la frase es muy simple, muy sencilla. Estamos llamados a vivir un permanente Pentecostés. Todo lo demás son añadiduras. Que hacemos acción social, que nos hemos enamorado de la Eucaristía, que de pronto hacemos algún apostolado, que aprendí a cantar, que aprendí a danzar, que aprendí a ser mejor esposo, que aprendí a ser mejor esposa, que ahora me arreglo, que ahora me cambié los dientes, que ahora esto, todo eso es consecuencia de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida a través de la renovación. Pero el llamado es a vivir un permanente Pentecostés. Y este Pentecostés bíblico, y este Pentecostés históricos, y este Pentecostés personal, es el que nos hace decir todos los días, ven Señor Jesús. Qué maravilloso, qué bonito. Y lamentablemente, como yo les decía, cuando hay este primer llamado, uno se queda prendado y enamorado, como cuando conoce a la novia. Cuando conoce a la novia, se enamora y dice, mira, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Y después pasan 30 años de matrimonio y le dice, qué bonitos ojos tienes, ojalá se noten en esas ojeras. Vean qué diferente. Es porque vamos olvidando cuál ha sido el primer llamado que el Señor nos hizo. Y cuando pasan los años, los grupos de oración vamos perdiendo el norte. Vamos olvidando para qué fue nuestro llamado. Y esta identidad carismática se va diluyendo. En un principio, quienes hemos sido los de la primera guardia, recordamos con anhelo que la renovación carismática, a través de la oración y los grupos de oración, se manifestaba el Espíritu con dones y carismas, con dones extraordinarios. De pronto escuchábamos mucho que se oraba en lenguas, se sentía mucho la palabra de conocimiento, se daba mucho la liberación, sentíamos certezas en nuestros corazones, había quebrantamientos. Había en la renovación carismática el fervor de salir a misionar. Había en la renovación carismática la reconciliación de matrimonios. Había en la renovación carismática los procesos formativos para que nosotros querramos llegar a la santidad. Había todo el anhelo de renunciar al pecado. Pero ha ido transcurriendo el tiempo y ese fervor se ha enfriado. Y siempre decimos, ¿qué pasó? ¿Se fue el Espíritu Santo? No, no se fue el Espíritu Santo. Quien hemos
quienes hemos olvidado este primer llamado, hemos sido nosotros. Hemos sido nosotros. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 18, por favor, los que tengan Biblia, que se unan conmigo, también los que no están encendidas las cámaras, sé que por fe están aquí, espero que se unan con esta lectura bíblica. Y yo felicito y aplaudo a aquellos que puedo visualizar a través de las cámaras, pero quisiera un poco más esta interacción de podernos ver. La virtualidad nos ha acercado, pero también nos ha despersonalizado. Entonces, este tipo de talleres nos está ayudando a acercarnos un poco más a esta experiencia de la fe. Así que gracias por los que han encendido las cámaras. Veo que es un grupo numeroso. Estamos como 30 personas aquí y vamos a continuar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. ¿Sí? Tal vez, hermano Marcelo Pozo, ¿encontró usted que nos pueda ayudar a dar lectura del 18 al 20? Ya un momentito, ya le ayudo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. 19, por favor. Versículo 18, del 18 al 20. 19, 18 al 20, ¿no? Sí. Amén. Vamos a proclamar la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 18 al 19. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Calculado el precio de esos libros, se estimó en unos 50,000 monedas de plata. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. En el versículo 20 también le falta un poquito. Decía, de esta forma la palabra de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. Amén. Amén. Bueno, tomamos este texto bíblico porque habla de aquellos que aceptaron la fe, ¿sí? Y públicamente confesaban sus pecados y exponían todo lo que habían hecho, porque habla de que llegaron los discípulos a un lugar donde había mucha magia, donde había magia. Y si nosotros trasladamos esta experiencia a nuestra vida, hoy hay mucha gente que cree en la fortuna, cree en la suerte, cree en el azar y cree de pronto en tanta cosa que se ha dado en nuestro tiempo que sigue dejándonos perplejos. Pero ante todo, la manifestación de la palabra es que nos cuenta de aquellos que abrazaron la fe, que aceptaron la fe y que al aceptar la fe renunciaron a aquello que no les construía. ¿Y cuál era? La brujería. Y a algunas cosas que no les llevaba nada bien. Sin embargo, una muestra visible de que habían dejado su vida pasada es que quemaron un montón de libros. Entonces, como no se calcula ese montón de libros, como dice la palabra, entonces se estima que más o menos era unas 50,000 monedas de plata. O sea, era una gran hoguera en la cual se quemó estos libros. ¿Qué significan los libros en nuestra vida? Significa nuestros tesoros, nuestras sabidurías, nuestros conocimientos, que dejamos a un lado para aceptar la fe, ¿sí? Porque estamos en una era relativista e inmediatista donde queremos que todo se haga deprisa, pero no queremos esforzarnos. Estamos en un tiempo relativista en donde no se habla de que haya pecado, sino que más bien no existe el mal, ni existe tampoco el bien. Así que estos momentos relativistas que estamos viviendo ahora se tienen que destruir a través de la fe, ¿ya? La renovación carismática ha sido la respuesta de muchos laicos para abrazar la fe,
no necesariamente porque fueron a escuchar el catecismo, no necesariamente porque entraron al templo y se conmovieron con una misa, no porque tal vez hubo una invitación del sacerdote, sino porque hubo algo diferente en esta corriente de gracia que fue y que es la renovación carismática, que les ha permitido tener y experimentar de modo diferente la fe, de tal manera que de lo que éramos antes, hoy somos diferentes. Y ahí pensemos cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nosotros dejamos atrás? ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos renunciado para abrazar la fe en esta corriente de gracia que es la renovación carismática? Este vivir un permanente Pentecostés, este exaltar todos los días y diciendo, Señor, ven Espíritu Santo a mi vida, ven Espíritu de Dios a mi ser, ven Espíritu Santo, guía mi camino, es lo que la renovación carismática te ha dado a ti y me ha dado a mí. Y esto es de vital importancia, porque no es solo palabras que dice el hermano Santiago, o que nos dicen los servidores, o que alguien nos comenta en la renovación, tal vez los coordinadores o los representantes zonales, porque la renovación a través de estos años, de estos 50 años, se ha ido estructurando visiblemente y estructuralmente. Visiblemente, ¿dónde? En la iglesia. Y se ha ido estructurando visiblemente en los laicos. Entonces, esta estructura o esta doble estructura es algo que percibimos como signos visibles que a través de estas décadas, a través de esta historia, nos arroja a la gran y anhelada comunidad de oración. Las comunidades de oración propiamente dichas, las que viven en la alianza realmente, o las que han tenido el proceso doctrinal que la renovación carismática le invita a vivir, estas comunidades de oración son precisamente las que anhelamos, las que queremos abrazar, las que queremos vivir. Pero no podemos hablar de comunidad si no hemos vivido un proceso. No podemos hablar de comunidad si solamente le ponemos el nombre. No podemos sentir la comunidad si no vivimos la experiencia, como nos dice en Hechos de los Apóstoles, abrazando la fe, dejamos a un lado las cosas. Pero abrazando la fe, ¿dónde? En aquel encuentro que tuvimos en la renovación carismática. ¿Por qué hablo de la renovación carismática? Porque aquí hemos tenido la experiencia del Espíritu Santo. No puedo hablar de otras experiencias de espiritualidad, porque esta renovación carismática nos ha dejado tantas gracias en la iglesia, que lo repitió Juan Pablo II, que lo dijo Benedicto XVI, y que hoy el Papa Francisco, el Papa actual, nos está volviendo a recordar. Por eso, yo quiero tomar ahora en nuestra época, en nuestros días, en nuestra historia, en este momento, en el hoy y en el ahora, porque a veces nosotros decimos, ay hermano, usted está hablando todo, pero todo está hablando del Antiguo Testamento. Cuando todos eran de pelo blanco, ahora están de pelo, donde antes eran de pelo negro y hoy todos son de pelo blanco. Hay algunos que ya ni pelo, ¿sí? Pero estoy hablando del aquí y el ahora porque el Papa Francisco envía una gracia a la renovación carismática llamada caris o charis, caris. Este caris, que no es más que el significado de gracia, envía para que toda la renovación carismática del mundo entienda su ser y qué hacer en la iglesia, para que no nos diluyamos y no nos confundamos haciendo lo que no se debe. Vean, con el respeto y el cariño que tenemos todos a quienes participamos y vivimos en las parroquias, y tenemos nuestro querido párroco, que a través del obispo es designado en cada parroquia, y que es designado aquí en la Arquidiócesis de Quito, en el Ecuador en general, cada 3 años. Antes el párroco se quedaba años luz,
sea, se quedaba 5, 6, 8, 10. Había casos de párrocos que estaban 30 años en la parroquia. Yo, en mi parroquia, imagínense, en el párroco estuvo 36 años. Ya era activo fijo, ya no había quien le saque. El mismo curita ya no quería salir. Un daño para él, un daño para la parroquia, un daño para todos. ¿Por qué? Porque era necesario, importante renovarse. Y precisamente hablo de esto porque muchos grupos apostólicos o grupos de renovación carismática que se reúnen en la iglesia, a veces estamos al son de lo que el sacerdote nos cante, está al son de lo que el sacerdote proponga. Y no decimos que estamos afuera o aparte de la iglesia, pero sí hay que ser enfáticos que debemos, tanto el sacerdote como los grupos de renovación, entender nuestro llamado, el carisma y, por qué no decirlo, la espiritualidad que vive cada grupo, ¿sí? Porque si bien es cierto, lazos, por ponerles un ejemplo, lazos marianos, que son guerreros en el rezo del Santo Rosario, son guerreros en la experiencia de la Santísima Virgen, son guerreros en la consagración a la Virgen, no pueden hacer o vivir lo que nosotros vivimos como carismáticos, en donde se alaba, se glorifica a Dios, donde se pide la presencia del Espíritu, donde hay dones y carismas, del don de lenguas, del don de sanación, donde tenemos, una experiencia diferente. Dios, en su infinito amor, en el Concilio Vaticano, yo creo y estoy convencido que envió muchas manifestaciones de espiritualidad para que nosotros abracemos y acojamos la fe, porque eso es lo importante. Dios quiere que nosotros acojamos la fe. Y la renovación carismática tiene esta particularidad que nos permite abrazar la fe, renunciando a todo lo que fue nuestra vida pasada, lo que no nos hace bien, lo que no nos construye. Y esta espiritualidad, por ponerles un nombre, es la que nos hace entender que Dios es el que quiso esto. Ahora, ¿quién lo dice? El Papa. Yo tengo aquí precisamente el documento que envió el Papa Francisco al dicasperio, el Estatuto Internacional de la Renovación Carismática, Charis. Y dice algo que lo voy a leer literalmente para no poner ninguna coma ni ninguna palabra de más. Y dice así: lo que hoy conocemos como renovación carismática católica es parte de una corriente de gracia ecuménica. Ojo. Repito. Es parte de una corriente de gracia ecuménica. Y dice el Papa, y esto es lo que me impresiona, y a mí me da un algo en la garganta, en el corazón, en la vida, en el ser de carismático. Dice, nació por voluntad soberana de Dios. Miren. Nació por voluntad soberana de Dios en la Iglesia Católica en 1967 y emergió como un fruto del Concilio Vaticano II. Basta, innegable. ¿Dónde estás tú? ¿En la renovación carismática? Entonces la respuesta es simple: vívela. Vívela, experiméntale, camina los procesos formativos, vive la experiencia del Espíritu Santo, renuévate permanentemente en Pentecostés y orienta también a los sacerdotes, que muchos de ellos desconocen, y por desconocer no son más buenos ni son más malos, sino que simple y sencillamente desconocen. Hay que orientarles a que conozcan que la renovación carismática,
como expresión del Espíritu Santo, vive la voluntad soberana de Dios a través de Pentecostés, a través de lo que el Señor quiere hacer en las comunidades de oración que se reúnen. Así de simple, hermanos. Así de simple, maravilloso y extraordinario. Sin embargo, aquí tomo el mismo documento del preámbulo que habla el Papa acerca del Caris, ¿sí? Y este estatuto oficial que promulgó en el año 2018 como un estatuto para toda la renovación del mundo, porque la renovación carismática está en todo el mundo. O sea, no es un movimiento, como lo llama movimiento, no es un espacio que solamente tenemos aquí en Quito o en mi parroquia o de pronto en el Ecuador o de pronto en Latinoamérica, sino que esto es en el mundo. Y precisamente porque está en el mundo, el Papa envía esta promulgación, este decreto, para que entendamos nuestra verdadera identidad y por ahí nos direccionemos. ¿Sí? Por ahí nos direccionemos. Miren, dice algo muy importante. Hoy se estima que hay más de 120 millones de personas en todo el mundo que han recibido una experiencia del Espíritu Santo y que ha transformado sus vidas a través del contacto de la renovación carismática. Sin embargo, esta gracia del Espíritu Santo a nivel mundial y con muchas expresiones no es un solo movimiento unificado como otros. Vean qué interesante, esta gracia de Dios no tiene un fundador, no tenemos un fundador o un grupo de fundadores, sino que es, escuche nuevamente lo que se vuelve a decir, sino que es un acto soberano del Espíritu Santo. Vuelve a decir esto, un acto soberano del Espíritu Santo. Es una corriente de gracia que permite a las personas, grupos, comunidades, actividades y ministerio expresarse de maneras diferentes, con diferentes formas de organización. Y en esta organización está implícito nuestra vida de renovación a nivel de las ciudades, de las arquidiócesis y de un país. Se recalca y se vuelve a decir, corriente de gracia. Hoy se ha puesto muy de moda que los carismáticos actuales, ¿sí? Porque recordará Germancito y Merceditas en nuestros tiempos, hablábamos de esta corriente de gracia y de esta expresión del Espíritu no como un movimiento. Hoy permanentemente oigo hablar y dicen es que nuestro movimiento, y empiezan a defenderlo como tal, como un movimiento. Pero nosotros no defendemos un movimiento, sino defendemos, como dicen el Caris, el acto soberano del Espíritu Santo, porque por voluntad de Dios se da la renovación carismática. Esto no se da porque hubo fundadores. Por eso las comunidades de oración, los grupos, deben retomar ese llamado y esa verdadera identidad que tiene nuestra querida renovación. La identidad que se da a través de la enseñanza, de la predicación, a través de la alabanza, la enseñanza que se da a través de la iluminación que da Dios a través de la oración, que muchos hemos dejado atrás. Ya no guardamos silencio en la oración, solo cantamos. Y lo que es un poco más todavía peligroso en este tiempo de virtualidad, en donde nos conectamos a una pantalla y ya no guardamos ese sigilo y ese silencio, principalmente en donde Dios nos habla a través de la comunidad. Dios está permitiendo nuevamente regresar a la presencialidad,
pero la presencialidad es precisamente volver a recordarnos lo que hicieron los discípulos en el cenáculo, reunir a orar pidiendo que el Espíritu Santo derrame gracias a los presentes. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios ha permitido en esta corriente de gracia, que es nuestra querida renovación carismática. Por eso, para ir terminando, no sé cuánto tiempo más me falte, me avisan por favor, hermanos. Yo soy malo para controlar el tiempo. Me dicen nomás porque yo puedo estar aquí explicándoles y me voy hasta la 1 de la mañana. Y de pronto ya les veo con cara de sueño, cara de martes 13, o ya de plano apagaron las cámaras, más fácil. Alzo la mano, a ver, pregunto, alce la mano el que está cansado. A ver, ¿están cansados? Que alce la mano. A todos. Dice la palabra de Dios, alce la mano el que está, ¿cómo es? Dice la palabra de Dios, vengan a mí los que están cansados, agobiados, que yo les haré descansar. Porque mi yugo es liviano y mi carga es llevadera. Entonces, vamos a ir terminando con estas, la renovación carismática nace en un contexto universitario, ¿sí? Un contexto donde es importante que esta primera experiencia espiritual muy profunda la vivieron alumnos y profesores de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania. El fuego del Espíritu nace en medio de un lugar comúnmente sencillo, ¿no? Y con cuestionamientos y razones científicas que no evocaban lo espiritual. Por ahí Dios nos estaba mostrando nuevos caminos. En estas bases no científicas, sino espirituales, Dios nos estaba mostrando. Y resulta muy extraño porque la fe implica dar razones. Lo dice el apóstol San Pedro, siempre demos razones de nuestra fe. La fe no es ciega, ¿no? No es ciega en el sentido de que no sé nada, no explico nada, no entiendo nada. Todo lo contrario, la fe exige razones, explicaciones, porque el Señor nos regaló la capacidad cognitiva e intelectual para entender estos misterios de la fe. Y en donde a veces, y en la mayoría de veces, cuando la razón la razón llega al límite, la fe empieza a funcionar. Pero el Señor, en este primer momento, en este contexto universitario, a los alumnos y profesores, que muchos de ellos a veces se dejan llevar tanto por la razón, fueron ellos precisamente donde tuvieron una experiencia espiritual. Y por ahí el Señor nos muestra otro camino. Vean, ese primer contexto, que es importante que usted conozca. Primer contexto. Segundo contexto, la expansión. La expansión de la renovación carismática en los primeros años y en el aquí y en el ahora. Yo quiero contarles un dato. Aquí en Quito había cerca de 100 grupos de oración. Con la pandemia se diezmó y estamos hoy 52. Quiere decir que como cerca de 40 grupos se terminaron, se acabaron. Y se acabaron precisamente por la falta de continuidad. Hoy el Señor, aquellos que somos los sobrevivientes, usted y yo, sobrevivientes de una pandemia, sobrevivientes de la fe, sobrevivientes de la vida, sobrevivientes de las familias, porque no vamos a decir que el 49% de matrimonios que se divorciaron en la pandemia fue producto del reconocerse quiénes eran. Entonces, son datos del INE aquí en el Ecuador, que hubo una cantidad de personas que se separaron. Y es un desafío para hoy, para el aquí y el ahora, que nosotros recobremos y volvamos a expandir la renovación carismática como en el inicio. Este segundo preámbulo, este segundo texto o contexto nos dice que
a través de este comunicado que hicieron los jóvenes universitarios o los universitarios promulgando esta experiencia de Pentecostés, se expandió. Pregunta, hermano, tú que ya te estás durmiendo, ¿tú estás expandiendo el fuego, la fuerza de Pentecostés, o solamente se está quedando en ti? Porque es chévere que se quede en nosotros, ¿no? Yo me reúno cada semana, oran, alaban a Dios, escucho de Dios y me quedo calabaza aquí en mi casa, ¿sí? Ya no hay ese sentido de salir, de misión, de eso arriesgar. Decimos, no, es que ya estoy viejo, ya han pasado los años, ya no tengo la misma fuerza, la vitalidad. Y es cierto, hermano, pero ahí es cuando tú tienes la capacidad en tu sabiduría de empujar a los que están adelante. Yo en mi juventud y en mi viejentud ahorita, que ya estamos de medios de viejentud, cuánto apoyo se siente cuando vemos a los hermanos de la primera guardia solamente cuando asisten. Yo me siento respaldado solamente cuando les veo, y eso puedo trasladar a mi vida, a mis papás. Cuando tenemos una reunión solamente en la renovación carismática, mi papá no va a predicar, mi mamá no va a cantar al Ministerio de Música, pero basta que estén ellos ahí para uno darle ánimo y seguir adelante. Eso es lo que necesitamos hoy en día, que esta primera guardia de la renovación nos ayude a expandir, dándonos fuerza en la oración, en su presencia, en su apoyo. Esta primera guardia que tuvo la capacidad de darnos a nosotros bases firmes para no decaer. Ellos son los que nos han sostenido. Yo a lo menos agradezco tanto a aquellas personas que fueron los primeros, que de pronto, ¿saben qué hicieron? Simplemente pasar las ofrendas en la misa, y uno desde lejos les veía y les admiraba, porque eran testimonio, porque eran imagen, porque eran signo del amor de Dios. Por eso es tan importante que ahora sigamos expandiendo la corriente de gracia, pero desde la trinchera, desde lo que a veces parece que no hacemos, pero sí hacemos, hermanos, ¿sí? Mis hermanos mayores, mis hermanos de la tercera, cuarta y hasta quinta edad, ¿sí? Porque ya parecemos palanca de cambio de carros, porque hay hasta la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta velocidad. Aquí hay tercera, cuarta y quinta edad. Es importante que estén apoyando incluso los proyectos de los nuevos, los proyectos de la gente que está encabezando la renovación, empujando a la renovación. Esa es la expansión. Tercero, y vamos terminando, vamos de vuelta a la neumatología. La primera vez que escuché yo esta palabra pensé que tenía que ver con algo neumático, y la neuma tiene que ver con precisamente con el aire, y el Espíritu Santo es ese acontecimiento espiritual donde la acción del Espíritu es como un soplo. La neumatología es ese soplo del Espíritu, la acción del Espíritu que da con sus dones y sus carismas, y que se profundiza precisamente se profundiza en nuestras vidas. Miren, hace tiempos hemos dejado de dar talleres de oración en lenguas, hemos dejado de escuchar a Dios en el silencio, no nos hemos lanzado a través de la liberación, de la sanación. Este fin de mes, 28 de mayo, estamos organizando un encuentro de sanación y liberación para los servidores a nivel nacional. Es solo para los servidores. Y yo decía, qué grave error, porque cuando decimos para servidores, no se inscribe nadie, no sabe nadie. Cuando decimos al público, a la gente en general, al pueblo de Dios, ahí se llenan los cupos. Pero cuando hablamos de los servidores, no hay nadie. ¿Qué pasa con los servidores, hermano? Somos solo servidores electos, pero cuando queremos un poquito más, no hay. No hay esfuerzo, no hay dedicación, no hay un poquito de darse en sacrificio.
Entonces, no puede haber esta gracia de Dios si nosotros no queremos recibir este soplo. Por eso tenemos que volver a la neumatología, a ese soplo del Espíritu de Dios, para que ese soplo del Espíritu de Dios renueve en las gracias de los dones y los carismas. En esta teología aún nos falta mucho por profundizar, mucho, porque el don espiritual de Dios solamente se lo vive si se lo experimenta. Y solamente se lo experimenta si uno es constante. Y esa constancia es la que estamos dejando, hermanos. Esa es la que está fallando. Cuarto contexto. Ya vamos terminando. Este contexto nació en un ambiente ecuménico. No podemos decir que la renovación carismática fue única y sencillamente en el seno de la Iglesia Católica, sino que fue acompañado con hermanos de otras denominaciones. Eran personas o hermanos protestantes, y de ahí viene como esas manifestaciones de la gracia de Dios a través de la alabanza, de la oración. Entonces, ahí es cuando nosotros queremos domesticar a la renovación. Renovación carismática es renovación carismática, pero ahí queremos meterle rosario. Renovación carismática, queremos que todos sean catequistas. Renovación carismática, y nosotros queremos ser igual a los ecuménicos. Jamás, nunca. Este contexto ecuménico permite que la renovación carismática sea una plataforma de unión para las otras religiones. Yo he tenido la gracia y la bendición, y esto lo he comentado algunas ocasiones, en donde he participado en encuentros ecuménicos, delegado por la Iglesia, en la famosa oración por la unidad de los cristianos que se realiza del 18 al 25 de enero todos los años, en donde deberíamos estar nosotros, pero a veces no tenemos ni idea, ni han sabido qué hay, dicen algunos. Y estos encuentros ecuménicos están diferentes religiones, están los evangélicos principalmente, están los calvinistas, luteranos, estamos los católicos. Es muy interesante, muy pedagógico, porque miramos que hay más cosas que nos unen que de las que nos separan. Esta plataforma ecuménica que tiene la renovación es una bendición de Dios, porque nos permite dialogar en un Jesucristo vivo, en una iglesia viva, en un Espíritu de Dios que regala sus gracias, y que vemos un Padre celestial, el Padre eterno, que ama a todos sus hijos. El ecumenismo es algo que mucha gente no entiende. A veces podemos estar en contra, pero es precisamente por eso, porque no la entendemos. Y el conversar y el poder tener un acercamiento con las otras religiones es una gracia que Dios permite para como dice en Juan capítulo 20, 17, todos seamos uno. Como tú y yo, Padre, somos uno. Termino, hermanos. Este contexto, y en este contexto se forman los grupos de oración y las comunidades de alianza. Después que se va fortaleciendo la experiencia de Pentecostés y se va teniendo el acompañamiento de la iglesia, se empiezan a formar los grupos de oración y paulatinamente las comunidades de alianza. En un principio se unían en las casas, hoy en las parroquias, pero lo importante no es dónde se unen, sino cuándo se unen. ¿Sí? El Papa Francisco nos decía que la gracia del Espíritu Santo tiene que darse a toda la iglesia, y que se den seminarios de vida en el Espíritu en cualquier lugar, en las plazas, en los coliseos, en los parques. No nos hablaba específicamente de que lo hagamos en una parroquia, sino que salgamos a hacerlo. También el Papa Francisco exhortaba a la renovación carismática, que nos preocupemos por la unidad de la iglesia, una unidad que está tan dividida y que a veces los mismos católicos nos hemos encargado en ir separando y clasificando los carismas que Dios ha dado a los diferentes movimientos, confundiéndolos
como un elitismo o como un separatismo. El Papa Francisco exhortaba a que la renovación carismática viva la unidad dentro de la iglesia, pero como un vínculo. Nosotros seamos el vínculo. Un gran desafío. Y también termina diciendo el Papa Francisco, en este contexto de los grupos de oración y las comunidades de alianza, que nos preocupemos por los más pobres y desamparados. Aquellos que necesitan de nuestra ayuda, aquellos que necesitan de nuestro apoyo y aquellos que necesitan hoy, en este momento, tanto de nosotros. Por eso, mis hermanos queridos, en esta noche en donde hemos podido vivir, participar, hablar un poco acerca de esta identidad que tiene la renovación, creo yo en lo personal que no es algo que sacamos de un libro o que sacamos de muchas páginas, porque yo he tomado de algunas páginas y algunos contextos. Esta experiencia de la verdadera identidad es algo que llevamos en nuestro ser como algo indeleble, algo que no se borra, algo que tiene que continuar en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de las diferentes actividades. Por la gracia de Dios, podemos decir en la perseverancia, en la constancia, cuántos años, cuánto tiempo permanecemos en esta corriente de gracia. Tal vez para algunos son 2 años, 3 años, 4 años, 10 años. Para otros ya será 20 años, 30 años. Para muchos diremos que nuestra vida está transcurriendo ya en la renovación. Sin embargo, mis hermanos queridos, en esta corriente de gracia no puede ser una acción del Espíritu que dejemos abandonada porque vamos a la suerte de lo que nos gusta, porque vamos al vaivén de aquello que nos parece agradable, sino que esta corriente de gracia es la que nos encausa a vivir este permanente Pentecostés como un objetivo general, pero con las recomendaciones del Papa, que siendo una acción soberana del Espíritu Santo y una voluntad soberana de Dios, valga la redundancia, nosotros tenemos que llegar a la gran anhelada comunidad de oración, esa comunidad de alianza, esa comunidad que firma, esa comunidad que se compromete a vivir verdaderamente lo que se entiende como comunidad, no lo que se dice, sino lo que se entiende como comunidad. Esto para la gloria de Dios, mis hermanos. Espero que esta enseñanza sea de provecho y sea de crecimiento para ustedes. Cuánto no más deseamos que esta gracia del Espíritu Santo, que es la renovación carismática, esta corriente de gracia, siga expandiéndose, pero se va a expandir en medida de que tú y yo podamos expandirla y vivirla con todo lo que Él nos ha dado, con todo lo que Él nos ha regalado. Eso, mis hermanos, para la gloria de Dios. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.